Perfecto. Perfecto. Vamos dando la bienvenida, que se están conectando. Hola Benjamín, hola Fray Andrés, ¿cómo están? Gusto saludarles. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se puedan conectar más personas y comenzamos con esta conversación sobre este tema tan importante. Perfecto, vamos a ver aquí. Vicente, ¿está dentro ya? Vicente. Ya, súper. Bueno, les comento, hoy día vamos a tener esta conversación con Vicente Sáez. Vicente es socio especialista en Derecho Tributario del Estudio Jurídico Sáez y Compañía y amablemente se ofreció y nos está acompañando en este programa que le denominamos en la Fundación como Noviembre sin fines de lucro. La Fundación Pro Bono, que para quienes no nos conocen, nos dedicamos a facilitar y a promover el acceso a la justicia a los distintos grupos, y uno de las áreas de trabajo que tenemos son las organizaciones sociales, y este mes está dedicado exclusivamente para ellos y su profesionalización y responder todas las consultas que tengan en distintos ámbitos de gran relevancia, como ya sea la Constitución, los gobiernos corporativos, y algo que es muy importante y que nunca hay que perder de vista, cuáles son las obligaciones tributarias que tienen las organizaciones sin fines de lucro. Dicho eso, al final de esta transmisión pueden acercarse a la página de Fundación Pro Bono, acercarse al material legal para la comunidad y revisar nuestro banco de recursos donde hay información sobre distintas temáticas. Dicho eso, vamos a invitar a Vicente para que podamos conversar sobre este tema. Vicente. Perfecto, ahí. Entonces debería estar ingresando Vicente, si no me equivoco. Acá estamos. Un segundo. Está funcionando aquí la conexión. Si me aprovechan ahí de comentar también de dónde se conectan, de qué tipo de organizaciones, de dónde están, también lo vamos a agradecer. Ahí está Vicente. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. A ver, ahora sí te escucho bien. Bueno, comentaba que estamos dentro del programa de Noviembre sin fines de lucro, y vamos a hablar hoy día de un tema tan importante que vamos a desmitificar eso de si las organizaciones sin fines de lucro pagan o no pagan impuestos. Primero que Sí. todo, Dame un segundo, Felipe, que te estoy escuchando muy bajo. perfecto. ¿Y ahí? ¿Me escucha un poco mejor? Te sigo escuchando bajo. A ver si pueden ahí desde la transmisión también comunicarme si me escuchan bien, para ver qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias, Longrange. Ahí si me pueden señalar en el chat si se escucha bien, si tenemos buen audio, lo agradecemos. Bien, sí, súper. Muchas gracias, Ike. Se escucha bien. Súper. Vicente, entonces, me avisas cuando estés listo y comenzamos. Podemos decir, si me escuchan bien, yo te escucho un poco bajo, pero bueno, Perfecto. Súper. tratemos que esto funcione bien nomás. Así es. Vicente, antes de comenzar, bueno, ya te presenté, abogado socio encargado del área tributaria, estudio SAE y compañía. Nos honra contar con tu presencia, tu conocimiento.
Y te quería preguntar, para empezar, cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, ¿qué significa que una organización jurídica no tenga fines de lucro? ¿De qué estamos hablando? A ver, mira, cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, en su Sí, mismo nombre lo dice, pueden estamos perdiendo tu audio, este tipo Vicente, de no te escuchamos. organizaciones, Ahí sí. no necesariamente hacer una fundación, una corporación, una junta de vecinos, puede ser una asociación gremial, distintos tipos de organizaciones, que el objetivo que tiene ella no es el lucro económico, sino generar otro tipo de resultados, ya sea una asociación gremial va a ser potenciar a los asociados o la defensa del gremio, o la junta de vecinos va a ser velar Vicente, disculpa, nos están señalando en la transmisión que no se escucha muy bien. Parece que se desconectó el micrófono del teléfono o quizás está tapado con algo. ¿Ya ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, súper bien. Ya. A ver, déjame probar audífono. Sí, no hay problema. Bueno, estas cosas pasan aquí con la tecnología en estos tiempos, así que esperemos ¿Ahí me escuchan? para que podamos conversar. Ahí te escuchamos perfecto, súper bien. Ya yo te escucho bien. Súper. Bueno, lo que les decía, que las organizaciones sin fines de lucro son las que tienen como objetivo algo distinto a buscar el lucro económico o el provecho económico. Y no necesariamente van a ser corporaciones y fundaciones, también pueden ser juntas de vecinos, pueden ser eh, asociaciones gremiales, cooperativas, pueden ser incluso los mismos sindicatos dentro de la empresa. Si pensamos los sindicatos, una asociación que no tiene como fin el lucro económico, sino que es la defensa de sus trabajadores y velar por los beneficios de esto. Eh, entonces, esto siempre nos lleva al problema de pensar si es que están o no regulados por nuestra ley tributaria, porque la gran mayoría de la gente tiende a vincular que se busque el fin económico o el fin de lucro con el pago de impuestos. Y esas cosas no van tan de la mano. Entonces, se presta para muchas confusiones y para muchos errores. A nosotros nos ha tocado ver y resolver consultas de muchas fundaciones y corporaciones que realmente se dan cuenta que llevan un par de años y no habían hecho ciertas declaraciones, no habían presentado formularios. Entonces se ha generado una serie de problemas, y por eso yo creo que es muy positivo esta conversación que estamos teniendo hoy día, para poderle aclarar a mucha gente cuáles son los alcances de tributariamente, o los riesgos tributarios que pueden tener al momento de funcionar como corporación o fundación. Perfecto. Vicente, y ahí en ese sentido, claro, tú decías que la idea del fin de lucro no está relacionado directamente con el pago de impuestos, sino que son las actividades que realizan las personas jurídicas, ya sean con fines de lucro o sin fines de lucro, las que podrían generar el pago de impuestos. Entonces, ¿qué tipo de actividades pueden realizar las fundaciones o las corporaciones? Mira, las fundaciones y corporaciones, yo distinguiría entre dos grandes grupos de cosas que pueden hacer. Una va a ser el objeto propio para el cual fueron constituidos. Pensemos en un hogar de ancianos, por ejemplo. Entonces el objeto principal va a ser darle techo y darle comida a un grupo de ancianos y mantenerlo y cumplir con sus necesidades. Pero esa fundación que tiene su hogar de ancianos, de repente puede decir, oye, yo voy a realizar otro tipo de servicio o otro tipo de operaciones para poder o financiarme o reunir más fondos que pueden ir para el mismo financiamiento de las actividades o para ir mejorando las instalaciones o para cubrir sus propios gastos, ¿no? Y ahí, cuando ese tipo de actividades caen en las actividades que están afectas a la ley de impuesto a la renta, por ejemplo, o a la ley de IVA, de impuesto a la venta y los servicios, va a estar grabado con impuestos. Entonces, es súper importante distinguir si la actividad que yo estoy desarrollando, por ejemplo, en la
Antiguamente, cuando yo iba a la universidad, la Fundación de Vivienda del Hogar de Cristo vendía vivienda. Esa venta de vivienda es una operación comercial. Otra cosa es que la fundación además donara viviendas o donara una parte de la vivienda y vendiera las otras. Entonces, ese tipo de operaciones va a estar grabada con impuestos y sobre todo es cuando caemos dentro de las figuras contempladas en la ley sobre impuesto a la renta como impuestos grabados con impuesto de primera categoría. Y si uno lee lo que describen esos numerales de la ley, en su artículo 20, se da cuenta que es casi todo. O sea, son principalmente cosas que vengan de rentas de capital. O sea, la fundación puede tener plata que la tiene en un fondo mutuo, por ejemplo, ese fondo mutuo le genera un interés, ese interés ya es un acto que es tributable, por un Perfecto. lado. Pueden ser operaciones comerciales. El hogar de ancianos tiene al lado un restaurante y lo que le genera ese restaurante va en beneficio de los abuelitos, por ejemplo. La Perfecto. operación de ese restaurante va a estar, por un lado, grabada con impuesto a la renta respecto del resultado de la operación, y por otro lado, la venta va a estar grabada con IVA. Y cuando le compran sus proveedores, van a tener que hacerlo con factura, igual como cualquier otro operador de restaurantes. O sea, cuando yo realizo una actividad que la ley me la está grabando, me va a tratar como a cualquier contribuyente respecto de eso. Perfecto. Súper. Bueno, y en ese sentido, claro, teniendo en consideración esto de que podemos realizar distintas actividades, incluso podemos ofrecer servicios, se pueden vender ciertos productos, ¿las fundaciones y las corporaciones están obligadas a tener un libro de contabilidad, llevar un libro de contabilidad? Mira, más que llevar un libro de contabilidad, a ver, en principio, si somos puristas, si la fundación no realiza actividades afectas con impuestos, o sea, el mismo ejemplo de una gran se mantiene solo con el aporte de sus socios o con donaciones y no realiza ninguna actividad extra, no va a tener que llevar contabilidad. Porque al no realizar actos que estén grabados, que sean susceptibles de impuestos a la renta, no, la ley no me lo va a exigir. Perfecto. Como ese no es el caso de la gran mayoría de las fundaciones, porque la gran mayoría de las fundaciones prestan servicios de alguna forma. Hay fundaciones, por ejemplo, con fines de salud y que según la categoría de sistema de salud que tenga el paciente, le cobran más, le cobran menos o no le cobran. Ujú. Prestan servicio. Entonces la gran mayoría sí presta servicio y al final del día, respecto a de los servicios que presten o de las actividades comerciales que desarrollen, sí van a tener que llevar contabilidad. Y ahora viene otra pregunta, ¿qué tipo de contabilidad van a tener que llevar? Va a Eso mismo. depender del régimen tributario al que estén acogidos, que eso también lo podemos ir viendo más adelante, pero también, al igual que llevar contabilidad, van a tener una serie de obligaciones. Van a tener que hacer inicio de actividades. Ojo, que siempre tienen que hacer inicio de actividades las corporaciones y tener RUT. Otra cosa es que tengan que además hacer inicio de actividades en otras actividades más allá que lo social o del objeto social. Van a tener que realizar las declaraciones juradas que le exige la ley tributaria durante el año. Van a tener que llevar los libros de contabilidad que correspondan según el régimen tributario al que están sometidos. Van a tener que presentar sus declaraciones de impuestos, ya sea anuales o mensuales, o mejor dicho, más que OI, tanto sus declaraciones anuales como mensuales. Van a tener que pagar sus PPM, van a tener que hacer las retenciones, por ejemplo, respecto a sus trabajadores, van a tener que retener el impuesto que corresponde e integrarlo en arcas fiscales. Perfecto. En ese sentido, podríamos entonces, como para recapitular y concluir un poco, bueno, las fundaciones y las corporaciones, al igual que cualquier persona jurídica, van a tener que pagar impuestos mientras la actividad que realice o el servicio que preste no esté exento del pago de impuestos. Entonces, lo importante Claro, para la ley no es si uno es fundación o es corporación o una sociedad por acciones, sino cuáles son las actividades que se están realizando y cuáles son las ventas y los servicios, por ejemplo. Cosas de claro. esas. Ahora, es importante presente que ahí sí, Ahí, ahí sí. un llamado. Es importante tener presente que siendo fundación o corporación, la ley de impuesto a la renta me va a permitir solicitar y llevar contabilidad simplificada. Ya. ¿Qué significa Al eso? final,
se lleva una contabilidad más sencilla, explicándolo así en español simple, se lleva una contabilidad más sencilla que la que llevan las grandes empresas, por ejemplo. Entonces no tengo que llevar tanto registro, no tengo... Llevo un sistema que es más amigable para el contribuyente de llevarlo. Perfecto. Claro, que en el registro, por ejemplo, no tengo que incluir tantas variables, tantos factores como si podría ser en una gran empresa con muchas operaciones, con distintos créditos, deuda, etcétera, ¿o no? Claro, claro. Ahora, una cosa que es súper importante, como estamos hablando recién, sobre todos estos ingresos que van a estar grabados con impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, que la misma ley de impuesto a la renta, en su artículo 17, a ver, un poco más atrás, artículo 2 de la ley de la renta, nos va a decir qué es renta para la ley. Que al final la definición nos va a decir que que todo lo que te entra al bolsillo va a ser renta prácticamente. Porque, mira, dice, los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinde una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades, incrementos de patrimonio que se perciban o devengan, cualquier sea su naturaleza, origen o denominación. Entonces, yo aquí, la frase que ocupo es que todo es renta, salvo que la ley diga que no es renta. Perfecto. Y de hecho, la misma ley nos dice lo que no es renta. Y ahí nos vamos al artículo 17, y en el artículo 17, para efectos de las fundaciones, hay dos numerales que nos interesan mucho, porque el 17 parte diciendo no constituye renta. O sea, cuando la ley nos dice que qué cosa no es renta. Y nos va a separar dos temas. Las cosas que yo adquiera, en el numeral 9 me va a mencionar las cosas que yo adquiera por donación, menciona otros tipos más, la herencia y otros más, pero por herencia o donación. Y en el numeral 11 las cuotas que paguen los asociados. Entonces, ¿qué Perfecto. significa esto? Significa que no voy a tener que declarar renta respecto a las cosas que me donen y no voy a tener que declarar como renta las cuotas que me paguen mis socios. Entonces, es un Perfecto. ingreso que entra limpio. Ahora, la donación es medio tramposo porque la donación y las herencias no constituyen renta porque tienen su propia ley de impuesto a la herencia y donaciones. El Claro. único que nos va a quedar libre 100% son las cuotas que paguen los socios. Y ahí respecto de las donaciones que reciban las fundaciones, hay una serie de leyes repartidas por muchos lados. De hecho, hay un link en Impuesto Interno que uno entra y están todas las normas, todos las entidades susceptibles de recibir donaciones que tienen beneficio. Lleva una lista, no sé, 50 en tipo de entidades distintas, universidades, hogares, corporaciones, y va la lista. Y ahí uno busca cuál es la que se asemeja más a mí. Yo soy una fundación que hace tal tipo de cosas, está acá, sí, aquí estoy. Hago clic y me va a decir cuáles son los requisitos que tiene que tener quien me dona y los requisitos que tengo que tener yo y los requisitos que tiene que tener la donación para quedar libre de impuestos. Perfecto. Vicente, hay una pregunta que para no confundir, claro, decimos que estos ingresos no son renta, las cuotas y las donaciones, pero relacionándolo con los libros de contabilidad, ¿eso igual lo tengo que registrar? ¿Tengo que dar cuenta que me entraron esas cuotas, que recibí donaciones o dado que son ingresos no renta, no las tengo que registrar? Lo que pasa es que tú lo puedes registrar como un ingreso que no renta. Es Ya, importante, a ver, yo creo que lo mejor siempre es registrar. ya. Ahí tenemos un pequeño problema de conexión. Eh, Estamos de vuelta. que, llamado. Y ojalá que uno tenga su... A ver, a pesar cuando la ley me permite llevar una contabilidad simplificada, yo ayer conversaba esto con un grupo de microempresarios y les decía, aun cuando ustedes puedan sujetarse a un sistema que para el caso particular les permita llevar una contabilidad casi que la cuenta así como del almacén, suma y resta nomás, mi consejo siempre es llevar todo bien anotado, porque el día que te fiscalicen, si tú dices, no, es que eso no lo anoté porque no está renta, pero señor lo debe haber anotado porque igual entró a la caja, igual pasó por el banco, o a qué corresponden estos fondos, para que no se confunda lo que entra por un título, lo que entra de otro, el consejo es que esté todo, ojalá lo más claro en la contabilidad, a fin de que el día que yo vaya a ser fiscalizado, pueda dar cuenta y no termine pagando multas que no me corresponden, o termine pagando impuestos que no me corresponden. Perfecto.
Perfecto. Claro, en ese sentido sería no tanto una exigencia legal, sino como una buena práctica también para Claro, prevenir. lo que pasa es que si ya tienes que llevar contabilidad, incluso si eres fundación que no lleva contabilidad, porque no realizas tu operación comercial grabada, igual yo aconsejo llevar una contabilidad aunque sea sencilla, pero llevar. Entró esto, se gastó en esto. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo una donación, esa la voy a tener que anotar sí o sí, porque el otro lo va a anotar. Entonces la Sí, empresa van a tener anotado que me donaron tanto, y si los fiscalizan a ellos, me pueden venir a revisar a mí si efectivamente entró la plata. Entonces tiene que estar. perfecto. Vicente, y hay una pregunta que tú mencionaste, que también te iba a preguntar si es que la fundación y las corporaciones tenían que iniciar actividades, y tú dijiste que efectivamente sí. ¿Qué tipo de actividad económica debo declarar cuando soy una fundación o una corporación? ¿O cómo decido eso? ¿Qué criterios puedo tomar? A ver, dentro de todos los antecedentes que tiene el Servicio de Impuestos Internos a disposición de los contribuyentes, hay uno que es el listado de códigos de actividad económica. Y están hasta fabricación de naves espaciales. Y eso no es un chiste, está hasta eso, está todo tipo de código. Entonces, y dentro de esa hay unos que son, hay uno que es Servicio de Institutos de Estudios, Fundaciones, Corporaciones de Desarrollo, Educación y Salud, y hay otro que es Actividades de otras asociaciones NSP, no clasificados previamente. Y esos dos son los que se deberían de utilizar para este tipo de entidades. Obviamente, si yo además voy a hacer otros giros, voy a realizar otras actividades, las tengo que agregar e iniciar actividades en esas también. Perfecto. Recuerdo cuando entré a la universidad, no sé si hoy día será así, pero uno iba a la fotocopiadora y te dan una boleta en la Universidad Católica que partía con universidad, canal de televisión, y entre medio estaba fotocopia, servicios de almuerzo, estaba todo lo que hacían dentro de la universidad. Aquí voy con este ejemplo. Uno tiene que agregar las actividades comerciales de los giros que va a realizar. Entonces, Perfecto. si yo solamente voy a tomar las donaciones que reciba y voy a cumplir con mi objeto de corporación o de fundación, no va a haber problema con que solamente ponga esto. Pero si yo además voy a realizar actividades comerciales, de repente hasta lo más sencillo, cuando uno ve que una fundación vende recuerdos o vende cositas, o presta algún servicio, el mismo Hogar de Cristo, cuando uno de repente se topa en un mall con un puesto del Hogar de Cristo que venden regalos y venden cosas, es una actividad comercial, paga IVA, paga impuestos y tiene que tener un código que va más allá de actividad económica que el de corporación o fundación. Perfecto. Bueno, y Vicente, y entrando ya en el funcionamiento propiamente tal, ya sabemos que pagamos impuestos, sabemos que tenemos actividades por ley de renta, tenemos la venta y servicios. ¿Cómo sé a qué régimen me tengo que acoger para el pago de los impuestos? ¿Puedo elegir? ¿Tengo opciones? ¿Por qué fundación o corporación estoy obligado a adoptar algún régimen? ¿Cómo funciona? Va a depender de los volúmenes. A ver, hoy día, porque a nuestros legisladores les gusta cambiar, ¿no? Ya a los gobiernos de turno les gusta cambiarnos la ley tributaria constantemente. Entonces, una cosa que yo te digo hoy, en 2 años más, puede ser una barbaridad porque cambió todo. Y le gusta cambiar los números de los artículos, le gusta desordenarnos harto el cuento de que estar constantemente estudiándolo. Hoy día, desde febrero del año pasado, existe que hubo una reforma tributaria que mucha gente no sabe, porque pasó media colada con el tema pandemia. Se creó un régimen tributario que no podrían optar las fundaciones y corporaciones, que es el 14D número 8, que es ProPyme Transparencia Fiscal. Ese no pueden optar. ¿Y por qué no pueden optar a ese régimen? Porque ese régimen hace la ficción que la empresa o que el contribuyente no tributa y tributan directamente los socios. Está pensado para los negocios más pequeños, o las pymes más pequeñas, donde los socios retiran toda la utilidad del año. Entonces se generaba lo absurdo que la empresa tenía que pagar impuestos, después declaraba el socio, y, Claro. y la mayoría de las veces le devolvían al socio. Entonces, como pyme tenía que salir a conseguir plata para pagar un impuesto para que me lo devuelvan 2 meses después.
y se creó esto. Pero uno de los requisitos que tiene acogerse a ese régimen es que existan contribuyentes finales, o sea, socios, que sean personas naturales. Las fundaciones o corporaciones no tienen contribuyentes finales, porque no tienen, pues, los asociados que tienen, o los que llamamos socios, son gente que aporta, pero no gente que retira. No tienen la calidad tributaria de socio. Entonces, ese régimen no podrían optarlo. Y nos quedan los otros dos que se podrían optar, que es el semi-integrado, y, que está en el 14A, y el ProPyme, que es el del 14D número 3. Esos dos regímenes se podría optar y va a depender principalmente de dos factores: nivel de venta y origen de los ingresos. ¿A qué voy con esto? Nivel de venta, si yo facturo o vendo, perdón, tengo ingresos por sobre 75.000 UF en el año, estoy obligado a irme al semi-integrado, que tiene una tasa del 27%. Si yo estoy bajo los 75.000 UF, también puedo optar a irme al otro, pero puedo quedarme en ProPyme. Y en ProPyme voy a tener una tasa del 25% en vez del 27%, y que es lo bueno, que durante el año pasado, este año y el próximo, esa tasa del 25% se reemplazó por una tasa del 10%, como forma de incentivar o beneficiar a las pymes durante este periodo de pandemia. Entonces, si yo estoy bajo los 75.000 UF, voy a poder mantenerme en el de 25%, que hoy día está en 10%. Ahora, esto exige también no solo 75 planos, sino yo me puedo pasar, pero un poco, hasta 85, pero me toman el promedio de 3 años y tengo que estar en 75. Perfecto. También te mencionaba que hay un tema con el origen de los ingresos. Como el sistema PYME está pensado, el ProPyme está pensado para la pequeña empresa y para beneficiar a la pequeña empresa, pequeña y mediana, mejor dicho, es pyme, lo que no quiere el legislador es que uno se aproveche de los beneficios que le da esa empresa cuando uno en verdad no es una sociedad tan operativa y es más rentista. Entonces, y ahí voy con el origen de los ingresos. La ley me va a pedir que, para mantenerme en el ProPyme, que no más del 35% de mis ingresos anuales provengan de actividades principalmente de explotación pasiva, arriendo de inmuebles o inversiones financieras. Perfecto. Claro, que corresponda más bien a actividades. Claro. Más que actividades. Perfecto. Claro, entonces yo para elegir a cuál me tengo que ir de estos dos, como fundación o corporación, voy a tener que ver primero cuánto es lo que vendo, y estos no son resultados, ojo, son ventas. Voy a tener que ver cuánto es lo que vendo para ver en cuál quedo, y segundo, de dónde viene mi ingreso, porque si yo soy una fundación que, por ejemplo, recibí durante mi existencia donaciones de muchos inmuebles y los tengo arrendados, y con esa plata que yo los tengo arrendados mantengo todos los gastos de la fundación, ahí yo estoy realizando una operación comercial y puedo estar recibiendo más del 35% por explotación pasiva, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí me voy a tener que ir sí o sí al semi-integrado. No así Perfecto. Que si yo solamente realizo operación comercial sencilla para apoyar mi fundación, me mantengo en el ProPyme. Súper, entendido. Ahí tengo también otra pregunta, porque, bueno, cuando hablamos sobre la ley de la renta, señalamos, bueno, que todavía se renta, a excepción de los ingresos no renta, y lo importante era ahí ver el artículo 17. Y esa va a ser como la alternativa que tenemos para ver si tenemos que pagar o no tenemos que pagar un impuesto dentro de la organización. En el caso del IVA, ¿cómo vamos a saber cuándo tenemos que pagar el IVA? Porque la ley de IVA no perdona. Así de simple. A ver, el IVA, de todos los impuestos que persigue el fisco, es el que más le gusta. Porque tú cada vez que te metís la mano al bolsillo, sacas la billetera, vaya a pagar IVA. Te compraste una bebida, pagaste IVA. Pagaste, no sé, estacionamiento, IVA. Fuiste al supermercado, IVA. Vas con tu niño y te pide un helado, IVA. En todos lados uno paga IVA. La gente no es consciente de la cantidad de IVA que paga, y de los impuestos que paga. Y lo que dice la ley, y lo dice el mismo servicio, es que en sus manuales internos, que el hecho que una institución no persiga el fin de lucro
no tiene nada que ver con que si realiza o no realiza actividades grabadas con IVA. Perfecto. Y que las actividades grabadas con IVA, que están expresamente señaladas en la ley de la ley de IVA, que a su vez hace el mismo juego, la norma tributaria siempre hace como el mismo juego. Te graban todas las ventas y todos los servicios, salvo los que expresamente te dicen que no. Entonces también tú tienes que ver ahí si el servicio que tú estás prestando es de los que están exentos. La norma es general que todo lo que sea venta y todo lo que sea servicio, salvo algunos servicios profesionales, sea con IVA. Y ahí la ley no te hace distinción y te obliga a llevar ordenado tus declaraciones de IVA mensuales y manejar tu crédito y débito IVA igual como cualquier otro contribuyente. Perfecto, perfecto. Claro, entonces tenemos varias formas de financiar las organizaciones y que vamos a tener ahí los respectivos pagos de impuestos. Mencionábamos las actividades por ley de la renta, mencionamos también venta y servicios por el IVA, pero otra vía de financiamiento importante para las organizaciones son las donaciones. ¿Las donaciones deben pagar impuestos? ¿Cuándo deben hacerlo? Mira, y aquí volvemos a lo que habíamos conversado un poquito más atrás. Las donaciones están exentas, voy a repetir un poco, pero es bueno porque esto siempre genera conflicto, y de hecho muchas veces hacemos charlas precisamente del tema tributario en las donaciones, porque si nos ponemos a hablar de todos los sistemas de donaciones hoy día, ahora, entonces vayan pidiéndose una pizza porque nos quedamos de aquí a las 9. Es cierto. Entonces, pero ¿qué es lo importante del presente? Que el artículo 17 de la ley de renta va a decir que las adquisiciones producto de donaciones están exentas de impuestos. Hay de impuesto a la renta. ¿Y por qué dice esto? Porque las donaciones tienen su propia ley, que es la ley de impuesto a la herencia y donaciones. Las donaciones en estricto rigor requieren 2 trámites. Para poder, no sé, yo le quiero donar una casa a un hijo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero solicitar autorización judicial mediante un trámite que se llama de insinuación de donación, que es una lata, o sea, como abogado te digo, es lento y burocrático. No es complejo, pero normalmente las cosas que no son complejas son las más lentas y burocráticas. Y le aumenta un costo porque necesitas un abogado que te lo haga, porque es un trámite judicial. Claro. Y por otro lado, vas a tener que pagar un impuesto a esa herencia. O sea, perdón, a esa donación. Las tasas del impuesto a la donación, al final del día, son las mismas tasas que el impuesto a la herencia. Es un impuesto progresivo que va del 0 al 25%, según la cuantía, y según el vínculo que pueda existir entre el donante y el donatario. Pero existe una alternativa, o la ley, más que una alternativa, la ley ha ido estableciendo distintas exenciones para no tener que ni realizar el trámite ni pagar los impuestos. Y ahí viene una serie de leyes, por ejemplo, en beneficio de las universidades, en beneficio de institutos profesionales, en beneficio de hospitales, en beneficio de fundaciones de educación, o en beneficio de fundaciones de salud, en fundaciones de socorro, y así hay una serie de normas. Entonces yo en cada caso me voy a tener que meter a la ley y ver cuáles son las formalidades que tengo que cumplir. Y si yo como contribuyente puedo o no puedo. Hace muchos años atrás hubo un caso de un empresario muy acaudalado que hizo una gran donación en la Teletón, y que ocurría que esa empresa venía arrastrando pérdidas tributarias, le salió como gasto rechazado y contablemente se le generó un problema. La plata ya estaba donada, pero se le generó un problema porque me imagino que no se habían preocupado de verificar si la empresa, a lo menos ese RUT, podía o no podía realizar una donación de ese tipo. Entonces yo cuando voy a estas distintas normas voy a ver, ¿qué requisitos tiene que tener quien me dona esto? ¿Los cumplimos? Sí. ¿Qué requisitos tengo que tener yo como fundación? ¿Los cumplo si estoy dentro? Ok, ¿qué formalidades tengo que cumplir? ¿Qué tipo de recibo o certificado le tengo que entregar? Y algo más importante también, ¿qué beneficios va a tener el donante? Porque hay varias donaciones o varias de estas leyes que les va a generar un beneficio al donante. Siempre estos beneficios tienen letras chicas porque tienen topes, tienen montos máximos, porcentajes máximos. No es tirar y abrazarse, pero muchas veces
a esa empresa que me donó algo también va a querer poder, primero, darlo de baja en su contabilidad, lo que me donó, por la plata que me donó, y para eso necesitar una certificación por parte mía. Y por otro lado, quizás también le interesa, oye, esto además me trae un beneficio tributario, me genera un descuento, me genera un beneficio o algo. Entonces, es muy importante revisar en la página, si uno entra a un buscador, pone beneficios, donaciones o requisitos donaciones, si.cl, y va a llegar a la página del servicio donde están todo este listado de 40 y tantas instituciones o más, tipos de instituciones, y con el link directo a la norma que lo afecta para ver si para ver qué requisitos tengo que cumplir y qué requisitos formales y de sujetos tengo que tener. Perfecto. Para recapitular entonces, bueno, tenemos la organización sin fines de lucro, que vimos que van a tener que pagar impuestos que cualquier otra persona jurídica, y lo importante va a ser ver qué tipo de actividades son. Ley de la renta, tenemos también el IVA, y también podrían pagar impuestos por las donaciones. Entonces, se rompe el mito de que las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos. La verdad es que sí pagan impuestos, y hay al menos estos 3 escenarios en que tienen que pagar impuestos. Y como hicimos harto énfasis, lo importante son las actividades que se realizan, y esto en escenarios concretos. Pero si uno quisiera intentar insistir más, ¿existe la posibilidad de optar a alguna exención tributaria por ser una organización sin fin de lucro? ¿Existen esas hipótesis en nuestra legislación? Sí, mira, se contemplan para 2 impuestos. Se contempla para el impuesto a la renta y se contempla para el impuesto territorial, llamado popularmente contribuciones. El artículo 40 de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece ciertos requisitos y para poder solicitar ciertas exenciones. Ahora, estamos hablando que le estamos pidiendo al fisco que no me cobre impuestos por desarrollar una actividad lucrativa que sale de mi fin sin fines de lucro. Entonces, no es llegar y pedirlo. Hay una serie de requisitos y una serie de situaciones en las cuales se puede dar, pero de que existe, existe. Ahora, el que yo he visto que es más fácil obtener es el tema de las contribuciones del impuesto territorial, que tiene requisitos más sencillos, pero esto también genera ciertos problemas, porque, por ejemplo, si yo soy un club social, esto me ha tocado verlo con clubes sociales, que está ahí a favor, por ejemplo, de los vecinos, o de un club deportivo, o de un barrio, un grupo de exfuncionarios de algo, y tienen su club social, son todos felices, solicitan que no les paguen contribuciones, ven que cumplen con los requisitos, se lo dan, pero de repente esta gente dice, oye, pero necesitamos financiarnos, ¿qué pasa si los sábados que no ocupamos esto lo arrendamos para fiesta, o lo arrendamos para matrimonio, y ahí lo que están haciendo es realizar una actividad económica con un inmueble que estaría exento de impuesto territorial por ser ocupado para una organización sin fines de lucro. Entonces caemos en el mismo problema. Perfecto. En la medida que el inmueble se dedique solo y exclusivamente a los fines de la corporación, de la fundación, yo puedo solicitar esta exención de impuesto territorial. Pero si lo voy a ocupar para algo más, para desarrollar alguna actividad grabada, una actividad lucrativa, sí voy a tener un problema, porque me van a venir a cobrar y me van a querer cobrar con multa y ¿cómo se llama? Intereses y con rabia. Ahora, lo que yo he visto que se ha logrado en algunas instituciones es separar los inmuebles. Entonces, por ejemplo, en un lado donde están los dormitorios, o donde está donde se aloja, o las instalaciones de salud, esa parte, por medio de separar los roles, han logrado dejar un lado exento, y el lado, por ejemplo, del comedor, que es el lado que arriendan, a ese lado sí pagan impuesto territorial. Perfecto. Entonces, pero viene... tampoco es tan simple, porque viene una separación de roles, una serie de requisitos de infraestructura y de factibilidad técnica de la construcción. Pero lo he visto y ha funcionado, por lo menos. Perfecto. Y Vicente, por último,
aparte de estas obligaciones del pago de los impuestos, tenés que declarar los impuestos y de llevar el libro de contabilidad en algunos casos, aunque sea simplificado. ¿Qué otras obligaciones tienen las corporaciones y las fundaciones con el servicio de impuesto interno? ¿Cuáles son otras obligaciones tributarias que deberían considerar? Mira, van a tener las mismas obligaciones que cualquier contribuyente. Entonces, ¿qué significa esto? Me pueden solicitar información del servicio, me va a pedir declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, para los que no saben, son ciertos formularios que hay que llenar varias veces al año, según el tipo de declaración, donde tú vas proveyendo información al servicio. Tú le vas dando información que ellos lo ocupan para hacer fiscalizaciones cruzadas. Entonces, por ejemplo, yo aviso que yo le arriendo esta oficina a tal persona y le pago tanto mensual y se la arrendé durante tales meses. Eso entra dentro de una base de datos y el servicio después lo va a cruzar con la declaración de esa persona, y si no aparece lo que yo dije, lo van a llamar y decir, oiga, ¿cómo este señor dijo esto y usted no? Ese tipo de declaraciones también las van a tener que ir haciendo las fundaciones en la medida que el sistema tributario con el que ya estén se los vaya exigiendo. Entonces va a depender en qué régimen de tributación se encuentre. Pero al final del día, lo que es importante es que las fundaciones y las corporaciones entiendan que a los ojos del Servicio de Impuestos Internos, en la medida que ellas realicen actividades que estén grabadas con impuestos, van a ser tratados como cualquier contribuyente. Perfecto. Y eso, y por lo mismo tienen que cumplir con las obligaciones y con los resguardos, tanto documental como formales, que tengan que ir haciendo. No es, y por lo mismo un uso muy responsable y muy ordenado de los recursos. Porque si no, el día de mañana se puede meter en un problema la misma fundación, que me ha tocado ver varias fundaciones que caen en este tipo de problemas, y también le pueden poner problemas a sus donantes. Así es. Porque se supone que lo que se donó fue para un fin. Entonces, si el donante impuesto interno los sitios me empieza a molestar, es tan simple que decir, a esta gente no le dono más porque son muy desordenados y hacen que me vengan a molestar a mí. Entonces, como hay que mantener felices a los donantes y no morder la mano que da de comer, el consejo es llevar las cosas ordenadas para que tanto los donantes como las fundaciones todos estén tranquilos y estén a prueba de fiscalizaciones por parte del servicio. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Bueno, creo que hemos visto hartos temas relacionados a obligaciones tributarias de organizaciones sin fines de lucro. Lo más importante es rescatar esa idea de que efectivamente las corporaciones y las fundaciones pagan impuestos, romper un poco con ese mito que a veces existe de que no se paga impuestos. La verdad es que sí se pagan impuestos. Agradecerte por todo tu conocimiento, toda tu experiencia también, y por tu amabilidad y buena disposición para compartir tu conocimiento con nosotros. La verdad es que ha sido súper claro. Yo me llevo mucho aprendizaje también de esta conversación. Les recuerdo que esta transmisión van a poder visualizarla también en el futuro, y que cualquier consulta que tengan dentro de su organización en algún tema tributario pueden acercarse a la Fundación Pro Bono, ingresar su caso en intranet y ver si que efectivamente podemos prestar asesoría jurídica al respecto. Vicente, muchísimas gracias. No sé si hay algo que quieras comentar. No, agradecer a la Fundación una vez más por la oportunidad de colaborar, y quedamos junto a todo nuestro estudio a disposición de la Fundación para los temas que podamos ayudarlo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperamos lo podemos seguir teniendo, asistiendo a esta transmisión en vivo, también a los talleres durante todo este mes de noviembre sin fines de lucro. Pueden revisar también nuestros videos en la página de YouTube de la Fundación, y revisar los materiales en formato PDF tipo manual, el material legal para la comunidad en la misma página de Fundación Pro Bono. Espero que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Chao, muchas gracias.